Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una propuesta real para ver cómo se puede aplicar la inteligencia artificial y la automatización en un sector súper especializado. Vamos a desgranar, paso a paso, el plan maestro para transformar por completo las operaciones de una empresa de ingeniería. A ver, esta es una pregunta que resuena en muchísimos sectores, ¿verdad? Profesionales súper cualificados, como ingenieros en este caso, que acaban dedicando un montón de su tiempo, demasiado diría yo, a tareas que son pura rutina. Y claro, esto no es solo que sea poco eficiente, es que al final se convierte en un auténtico tapón que impide que la empresa pueda crecer. Pues para entenderlo mejor, vamos a sumergirnos en un documento estratégico de verdad. Una propuesta de automatización hecha a medida para una empresa que existe, a la que a partir de ahora llamaremos DCEC. Es un ejemplo perfecto de cómo toda esta teoría se lleva a la práctica. Empecemos por el principio, porque antes de hablar de soluciones, lo primero es entender bien el problema. En esta primera parte vamos a conocer un poco a la empresa y a identificar esa fricción, ese freno casi invisible que les afecta en su día a día. Bueno, pues DCEC es una firma de ingeniería eléctrica fundada allá por 2017. Su buena fama se basa en dos cosas: rapidez y excelencia. Y solo hay que ver su lista de clientes para entenderlo. La Armada, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, o sea, son clientes que exigen el máximo nivel. Y esto significa que cualquier pequeña mejora en su eficiencia operativa tiene un impacto directo y, la verdad, crucial. Y aquí está el meollo de la cuestión. Resulta que esa misma excelencia que les consigue esos contratos tan importantes genera al mismo tiempo una avalancha de trabajo administrativo, un flujo que no para de correos, la necesidad de crear propuestas supercomplejas, la redacción de informes técnicos detalladísimos. Todo esto se come un tiempo valiosísimo y desvía la atención de lo que de verdad importa, la parte técnica. Vale, ya tenemos identificado el problema general. Ahora vamos a hacerle una autopsia, por así decirlo. En esta sección vamos a analizar los síntomas concretos de ese freno operativo. A ver, ¿dónde les duele exactamente? El primer punto de dolor, el email. Es que una bandeja de entrada a reventar no es solo algo molesto, es un riesgo de negocio en toda regla. Cada correo que se queda sin responder a tiempo es una oportunidad que, a lo mejor, se pierde para siempre. Y la falta de un sistema unificado puede hacer que la comunicación no sea consistente y, lo que es peor, que al final nadie sepa quién se encargó de qué. Es la receta perfecta para el caos. Segundo problema clave, la creación de propuestas. En un sector tan competitivo, la velocidad con la que respondes es fundamental. Si hacer un presupuesto es un proceso manual, lento y pesado, no solo estás perdiendo horas de trabajo, es que estás perdiendo proyectos. Y encima, si cada propuesta es diferente de la anterior, la imagen de profesionalidad de la empresa se puede ver afectada. Y por último, el tercer cuello de botella, los informes técnicos. Y esto es algo que a mí me parece alucinante. Hablamos de horas y horas de ingeniería de altísimo nivel dedicadas a copiar y pegar datos, a darle formato a documentos. Es un trabajo súper laborioso, muy propenso a errores humanos y que además hace muy difícil seguir las métricas y cumplir con toda la normativa. Muy bien, ya hemos diagnosticado la enfermedad. Ahora toca hablar del tratamiento. En esta sección vamos a ver en detalle la solución tecnológica que se propone. Un kit de herramientas diseñado específicamente para atacar uno por uno todos esos puntos de dolor que acabamos de comentar. Fijaos en este flujo, porque es el que transforma por completo la gestión del correo. Entra un email, una IA lo lee y lo entiende, prepara un borrador de respuesta manteniendo el tono profesional de DCEC y un humano simplemente tiene que darle el visto bueno. O incluso, en casos más sencillos, el sistema puede responder solo. Pero lo más importante es el último paso. Todo, absolutamente todo, queda registrado. Trazabilidad total. Ahora, las propuestas. Aquí el objetivo no es sustituir al experto, para nada, es darle superpoderes. La IA se encarga del trabajo pesado, utiliza plantillas, busca datos de proyectos parecidos y te genera un borrador que está casi listo. El ingeniero solo tiene que entrar, revisar y añadir ese toque final de valor técnico. Pasamos de crear algo de cero a simplemente validar y perfeccionar. El cambio es brutal. Y este es el flujo de los informes, que me parece brillante. El sistema coge todos los datos en bruto que vienen del campo y los convierte en un informe impecable, estandarizado y con un primer análisis ya hecho. La IA puede identificar tendencias, generar texto, crear gráficos. Esto libera una cantidad de horas de ingeniería que es difícil de imaginar.
Claro, una pregunta clave en todo esto es la seguridad, ¿verdad? Y más con los clientes que tiene DCEC, pues la propuesta lo soluciona con un punto que es crucial, un enfoque híbrido. Para las tareas más generales se usan las IAs potentísimas que están en la nube, pero, y aquí está la clave, para la información confidencial se utiliza una IA local, on-premise. Esto garantiza que los datos más sensibles nunca, jamás, salgan de la propia infraestructura de la empresa. A ver, tener una buena idea no es suficiente, está claro. Se necesita un plan sólido para hacerla realidad. Esta sección nos enseña la hoja de ruta estratégica y demuestra que el éxito de un proyecto así depende de ir por fases. Es la forma de mitigar riesgos y asegurarse de que la gente adopte las nuevas herramientas. Aquí lo vemos, el viaje completo. No se trata de ponerse a construir a lo loco desde el minuto 1, no. Se empieza con una fase 0, de diagnóstico, luego un diseño detallado, y solo entonces se pasa a una primera implementación controlada, para finalmente poder escalar y optimizar para toda la organización. Es un enfoque metódico con mucho sentido común. Y es que tenemos que pararnos un momento en esta fase 0. La propuesta dice que es obligatoria, y vamos, con toda la razón del mundo. Es, sin ninguna duda, el paso más importante de todos. Antes de picar una sola línea de código, hay que entender perfectamente cómo funcionan las cosas ahora, identificar dónde vamos a sacar más rentabilidad, y definir muy claro qué se necesita. Es básicamente hacer los planos de la casa antes de empezar a poner ladrillos. Es lo único que te garantiza que el dinero que inviertes después tenga un propósito claro y un resultado que se pueda medir. Lo bueno del diagnóstico es que te da resultados tangibles, no es solo hablar por hablar. Al terminar esta fase, DCC tendría sobre la mesa una lista clarísima de qué automatizar primero, una propuesta de arquitectura, unas métricas para saber si la cosa funciona o no, y un plan de proyecto con sus plazos. Esto lo que hace es eliminar la incertidumbre y permite tomar decisiones basadas en datos, no en intuiciones. Hemos visto el problema, la solución y el plan. Ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué se consigue? En esta última sección nos centramos justo en eso, en el valor y el retorno de la inversión que se espera conseguir con este proyecto. Ojo a esta cifra porque es de las que dejan huella. Una reducción de hasta un 80% en el tiempo que se dedica a generar informes. Estos son cientos, quizá miles de horas de ingeniería de alto nivel que se pueden dedicar a lo que de verdad aporta valor: innovar, diseñar, crear. Pero es que el valor va mucho, mucho más allá de ahorrar tiempo. Se trata de ser más rápido y más consistente de cara al cliente. Se trata de mejorar la calidad y de reducir los errores en todos los documentos. Y sobre todo, se trata de tener el control, métricas claras y trazabilidad, para saber en cada momento qué está pasando en las partes más importantes del negocio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de este caso concreto. Hemos visto cómo una empresa de ingeniería puede transformar su forma de trabajar, pero el punto de partida no fue la tecnología, sino un diagnóstico previo. Así que la pregunta clave no es si la automatización es posible, sino cómo podemos identificar con precisión qué procesos de nuestro día a día están pidiendo a gritos un rediseño estratégico que nos asegure un retorno de la inversión de verdad.